Mi suegra puso 7 lugares en la mesa. Éramos 8. Así que Janet tomó el plato de June, lo llevó al cuarto de lavado y lo puso en la secadora como si fuera algo para guardar. Pensó que una niña de 7 años era la persona más fácil de mover en esa casa. Al final de la noche, sería ella la que estaría de pie en el porche en el frío. Pero lo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio no fue lo que dijo mi esposo. Fueron los 2 papeles que puse primero sobre la mesa. Esta mesa es para la sangre, me dijo Janet, sonriendo. No tenía idea de que yo había estado llevando la contabilidad. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde nos sentamos con los momentos silenciosos que las familias intentan enterrar, y luego lo seguimos hasta la verdad. Soy Megan. Tengo 34 años. Llevo la contabilidad de otras personas para ganarme la vida, y había mantenido la paz en esta familia durante 3 años. Ya no. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Vivimos en Millbrook en una casa azul estrecha con una cocina que nunca termina de calentarse. Los dibujos de June cubren el refrigerador de borde a borde, pegados con cinta adhesiva sobre la manija, así que hay que despegar uno para sacar la leche. Greg es un hombre tranquilo con aserrín permanentemente en sus puños. Dirige el taller de carpintería en un pueblo cercano. Me casé con él hace 3 años, cuando June tenía 4 años y todavía llamaba señor a todos los hombres de la ferretería. Sus 2 hijos mayores, Tyler y Hannah, se quedan con nosotros los fines de semana y la mitad del verano. 12 y 10 años, todo codos y opiniones. Me encanta esa casa cuando está llena. Me encanta aún más cuando nadie lleva la cuenta. La cuestión es que nadie se había molestado en hacer cuentas. Yo era la que lo mantenía todo en marcha. Programaba las visitas al dentista y los cambios de aceite. Recordaba que primo era celíaco y cuál no se hablaba con quién. Cuando los padres de Greg necesitaban algo, la petición venía a él y el dinero venía de mí discretamente, como hago con casi todo. No soy una mártir por ello. Soy una contable. Rastrear lo que sale y lo que regresa es simplemente como mi cerebro descansa. Cada familia tiene una persona que mantiene las luces encendidas. En la nuestra, esa persona era yo. Y ninguno de ellos había hecho los cálculos de lo que eso significaba. Solía pensar que eso estaba bien. Solía pensar que el amor debía ser invisible, que la mejor forma de dar no dejaba huellas dactilares. Ese fue mi error. Y necesité que un niño de 7 años parado en una puerta me lo mostrara. No mantienes la paz pagando por ella. Simplemente enseñas a la gente que la paz es gratis. Los domingos conducíamos 25 minutos hasta Cedar Hollow, donde creció Greg. Janet mantiene la casa limpia y una contabilidad fría. Desde la primera cena, tenía una manera de decir el nombre de June que ponía un pequeño espacio a su alrededor. «¿Y cómo está la niña de Megan?», preguntaba. «Nunca nuestra June. Nunca la bebé». Tyler y Hannah tenían la buena silla y la segunda ración. Les dijeron que tenían la nariz de los Walls, la terquedad de los Walls, todo de los Walls. A June le dijeron que tuviera cuidado en las escaleras. La Navidad anterior, vi a Janet repartir regalos. Tyler y Hannah tenían un montón cada uno. June tenía una cajita, del tipo que le darías a un vecino. Dije algo. Janet sonrió y dijo, «No hay que malcriar a los niños». Roy, mi suegro, estudió su café. También hay un refrigerador en esa casa, y es de metal desnudo. La foto escolar de Tyler está encima. La cinta de Hannah de la Feria de Ciencias. Ninguno de los dibujos de June, sin embargo. Ella traía uno nuevo en cada visita y se lo ponía en las manos a Janet en la puerta. Los encontraba después en el contenedor de reciclaje, alisados, como si Janet no pudiera tirarlos del todo, pero tampoco conservarlos del todo. Greg me contó que su madre provenía de gente que medía el valor en acres y apellidos. 5 generaciones en la misma tierra antes de que el banco se la llevara. Para Janet, la sangre no era sentimental. Era la única escritura que no se podía embargar. La entendía. Ese era el problema. La entendía demasiado bien como para odiarla. Así que lo dejé pasar año tras año, diciéndome a mí misma que una niña no puede sentir una fiebre que nunca le han dicho que nombre. June la sentía. Simplemente aún no tenía la palabra. Me hacía una pregunta que no podía responder. La pregunta podía esperar. El corazón de Roy no. Hace 2 años, su cardiólogo le recetó un puñado de pastillas, y solo los copagos ascendían a casi 500 al mes. Luego, el techo de Cedar Hollow se derrumbó durante el invierno, $6,000 para reemplazarlo, más de lo que tenían. La pensión de Roy cubre lo básico y poco más. Así que la ayuda comenzó como suele comenzar la ayuda, con una transferencia que me dije a mí misma que sería temporal. Cubrí los medicamentos, luego la comida cuando los medicamentos se tragaron el dinero de la comida, luego el techo a plazos para que no se viera como una cifra aterradora. Greg lo sabía. Janet asumió que venía de él, de su sueldo del taller, del buen corazón de su hijo. Nunca la corregí. Corregirla habría implicado una conversación, y las conversaciones en esa familia tenían su propio precio. Así que organicé los pagos y registré cada uno porque registrar cosas es lo que hago con las manos cuando tengo el pecho oprimido. Nunca guardé esos registros para usarlos. Quiero dejar eso claro. Los guardé como guardo todos mis libros de contabilidad porque los números son lo único en esa familia que nunca miente y nunca cambia su versión según quien esté presente. A una columna de cifras no le importa a quién le mires.
Simplemente se suman. Mes tras mes, se fue sumando. Y el total se convirtió en algo silencioso y pesado que llevaba conmigo sin mirarlo del todo. Podría haberte dicho la cifra exacta en cualquier momento. Simplemente nunca lo dije en voz alta. Hay una forma de dar que se cuaja cuando se mantiene en secreto demasiado tiempo. Deja de ser generosidad y se convierte en evidencia. Todavía no lo sabía. Estaba a punto de aprenderlo en una fiesta de cumpleaños. No confundas mi silencio con delicadeza. Ya había trazado la línea más de una vez y la había visto desvanecerse. La primera vez, senté a Janet en su propia mesa y le dije claramente que June era mi hija y su nieta, y que se acababa el trato frío. Janet juntó las manos y dijo que trataba a todos los niños por igual. Luego me preguntó si había traído los recibos de la receta de Roy. La segunda vez, le dije a Greg que ya no financiaría una casa donde mi hijo comiera último. Lo decía en serio. Tenía la aplicación del banco abierta, el pulgar sobre la transferencia recurrente, lista para cancelarla. Esa fue la semana en que Roy terminó en urgencias con dolores en el pecho. No puede suspender la medicación para el corazón de un hombre para ganar una discusión con su esposa. Así que cerré la aplicación. Greg me pidió en voz baja que le diera más tiempo a su madre. Siempre pedía más tiempo. Es un pacificador, mi marido. Y los pacificadores son maravillosos hasta el día en que la paz que mantienen se construye sobre la espalda de tu hija. Se la di. Me dije a mí misma que Janet era vieja, que el prejuicio moriría con su generación, que podría sobrevivir con paciencia y mano firme. Me equivoqué con el tiempo. El odio no se cansa. Solo espera a que haya público. Pero me guardé una cosa para mí durante todo ese tiempo. Una frase privada que decía en el coche de camino a casa mientras June dormía en su silla elevadora. El amor no es sangre, es quien está presente. Lo susurraba como una oración en la que aún no creía del todo. Estuve presente. Llevaba 3 años estando presente con dinero, guisos y silencio. Estaba a punto de dejar de ser silencioso. Había algo que Janet no sabía. Algo que Greg y yo habíamos estado construyendo durante casi un año. La primavera anterior, Greg llegó a casa del trabajo, se sentó en el borde de la cama de June mientras dormía y la observó un buen rato. Luego me encontró en la cocina y dijo que quería que fuera real. No padrastro, padre en papel, en el juzgado, de esos que no se pueden discutir en la mesa. Contratamos a un abogado de familia en la capital del condado. Como llevábamos más de un año casados y June había vivido con nosotros desde los 4 años, el proceso avanzó sin una audiencia contenciosa. Su padre biológico había renunciado a sus derechos mucho antes de que yo conociera a Greg. No había nadie que nos lo impidiera. 6 semanas antes del cumpleaños, fuimos al juzgado vestidos de gala. Un juez con gafas le preguntó a Greg si entendía que la adopción convertía a June en su hija en todo el sentido legal, su heredera, su responsabilidad para siempre. Igual que Tyler y Hannah. Greg dijo que sí antes de que el juez terminara la frase. June tuvo la oportunidad de golpear el pequeño mazo. El secretario se rió. Tenemos una foto de June en pleno golpe, con la boca abierta, la mano de Greg sujetándole la muñeca. Ahora se llama June Walls, no la niña de Megan. Walls. Como la nariz, como la terquedad, como todo. No se lo habíamos dicho a la familia. Lo estábamos guardando. La forma en que guardas las mejores noticias para el momento en que caen con más fuerza y ternura. El cumpleaños de Greg parecía el momento adecuado. Nos imaginamos la cara de Janet suavizándose. Por fin, el papel haciendo lo que 3 años de guisos no habían podido. Guardé el decreto en un sobre de manila, plano y oficial, y lo llevé a la fiesta doblado en mi bolso. Me dije a mí misma que era para el anuncio. Una parte de mí sabía que no era así. Janet anunció que ella misma organizaría la fiesta, lo cual era nuevo. Normalmente, yo organizaba y ella criticaba. Este año, quería que fuera en Cedar Hollow. Su mesa, sus reglas, y la hermana de Greg, Brenda, se encargaría de los detalles. Brenda tiene 40 años, se divorció recientemente y orbita alrededor de su madre como una luna que ha olvidado que solía tener su propia luz. Se mudó de vuelta a Hollow después de la separación y se convirtió en la guardiana de los pequeños tesoros de la familia, los álbumes de fotos, la vajilla navideña, la cuestión de quién se sienta dónde. Me ofrecía cocinar como siempre lo hacía. Me ofrecía llevar el pastel y cubrir la bandeja del catering. Brenda dijo con esa voz alegre que realmente es una puerta cerrada que querían que este año fuera algo familiar. Que la familia se encargara de las cosas familiares. Lo dejé pasar. Siempre lo dejo pasar. Pero de todos modos encargué el pastel porque June había pedido el de glaseado blanco y fresas. Y escribí los nombres para que el pastelero los pusiera encima. Greg, Megan, June, Tyler, Hannah, Janet, Roy y la hermana de Greg, Brenda. 8 nombres en la parte superior de ese pastel. Hiche. Recuerdo haber pensado que era un buen número. Un número completo. El número de una familia que había crecido en lugar de encogerse. Por teléfono, Brenda preguntó si necesitaríamos una mesa para niños, y luego se respondió a sí misma antes de que yo pudiera. Probablemente no, dijo. Probablemente los niños podrían arreglarse solos. Debería haberlo escuchado entonces. La trampa ya estaba tendida. Las sillas ya estaban contadas en una casa que no controlaba. Estaba llevando un pastel con 8 nombres a una mesa puesta para 7. Salimos en coche un sábado gris.
La caja del pastel se ajustó al asiento del medio como un tercer niño. June llevaba el vestido verde que ella misma había elegido y sostuvo un dibujo enrollado en su regazo todo el camino. Una sorpresa para Greg, dijo. Nada de mirar. Tyler y Hannah también viajaron con nosotros, recién llegados de casa de su madre, discutiendo sobre un videojuego con la naturalidad propia de niños que se sienten seguros. Greg tarareó. Observé los campos pasar y sentí, por una vez, casi esperanza. Hoy se lo diríamos. Hoy el periódico hablaría. Janet nos recibió en la puerta con un abrazo para Greg, un gesto de cabeza para Tyler y Hannah, y una ahí está para June que no llegó a sus ojos. La casa olía a estofado y a limpiador de limón. El comedor estaba puesto con la vajilla fina, las servilletas de tela, la pesada cubertería de plata que solo se usaba en ocasiones especiales. Puse el pastel en el aparador e hice lo que siempre hago en una habitación nueva. Conté 7 sillas, 7 platos, 7 servilletas dobladas en pequeñas tiendas. Volví a contar porque soy contable, y el primer conteo nunca es en el que confío. 7. Brenda llegó con una jarra y me pilló mirándola. Este año andamos un poco justos de espacio, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras colocaba los vasos de agua con cuidado. Tyler ya se había desplomado en una silla. Hannah ocupó la que estaba junto a la ventana, lo que, según mis cálculos, dejaba suficientes asientos para todos en esa mesa excepto uno. June estaba en el umbral con su dibujo enrollado, mirando a los adultos, mirando las sillas, haciendo los mismos cálculos que yo y llegando a la misma fría conclusión. No dijo nada. Simplemente se acercó un poco más a mi lado. Antes de la cena, los vecinos, los Hadley de la calle de al lado, vinieron a dejar una tarjeta para Greg. Janet se iluminó. Puso una mano en el hombro de Tyler y otra en el de Hannah y los presentó como si fueran objetos de exposición. Estos son los nietos, dijo. Tyler va a jugar al béisbol en el instituto. ¿Puedes creer lo grande que es? Los Hadley hicieron los ruidos adecuados. June estaba a 45 centímetros de distancia, sosteniendo su dibujo, sonriendo, esperando ser presentada. No lo fue. La mano de Janet no se apartó del hombro de Tyler. Los Hadley se despidieron y no supieron el nombre de June porque, en esa habitación, June no tenía uno que valiera la pena mencionar. June tiró de mi manga y me hizo la pregunta. La que había estado dando vueltas durante un año, finalmente la dijo en voz alta, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírla. Mamá, ¿yo también soy nieta? Me arrodillé allí mismo, en el pulido suelo de Janet. Le dije que sí. Le dije que era el mundo entero de alguien y la nieta de mucha gente, y que quienes no podían verlo eran los que se lo perdían. Asintió como lo hacen los niños cuando quieren creerte y no pueden del todo. Detrás de mí, oí a Janet y a Brenda en la cocina, sin molestarse en bajar mucho la voz. Brenda murmuró algo sobre la disposición de los asientos, sobre mantenerlo simple. Y Janet dijo lo que diría 2 veces más antes de que terminara la noche. La frase que se convirtió en la columna vertebral de todo lo que sucedió. Esta mesa es para sangre. June lo oyó. La vi caer sobre ella. La vi archivarlo junto al refrigerador vacío y los dibujos reciclados y la pequeña caja de Navidad. No lloró. Simplemente se quedó muy quieta, como me quedo yo. Y comprendí por primera vez de quién era hija. Greg se perdió todo. Esa es la crueldad de estas cosas. Suceden en los rincones, en la cocina, en el medio segundo en que el buen hombre está en la otra habitación admirando una tarjeta. Estaba en el porche con Roy y un vecino hablando de canalones y partidos de béisbol. El cumpleañero siendo celebrado de la manera que más le gustaba, que era en silencio. No vio la mano de Janet permanecer sobre el hombro de Tyler. No oyó la frase. Si hubiera salido y se lo hubiera contado, habría entrado y se habría armado un escándalo, y June habría aprendido que sus pertenencias eran algo por lo que los adultos tenían que pelear delante de las visitas. No quería que ella cargara con eso. Así que hice un cálculo, del tipo que hago todo el día con el dinero ajeno. Sopesé el costo de esperar frente al costo de estallar. Y opté por observar un poco más. Mantuve a June cerca. Mantuve mi bolso aún más cerca. Dentro, pegado al forro, estaba el sobre de papel manila. Y junto al sobre había una segunda carpeta que había impreso la noche anterior y que me había dicho a mí misma que en realidad no iba a llevar. 3 años de transferencias, fechadas, totalizadas, ordenadas por categoría. Medicamentos, techo, comestibles. La había impreso a medianoche mientras Greg dormía, diciéndome a mí misma que era para mis propios registros, para la temporada de impuestos, por cualquier razón menos la verdadera. No llevas tus libros a una fiesta de cumpleaños a menos que una parte de ti ya sepa que la fiesta se va a convertir en una auditoría. Me quedé en el comedor de Janet con la mano de mi hija en la mía y un libro de contabilidad en mi bolso, esperando a ver hasta dónde llegaría. No tuve que esperar mucho. La cena estaba lista. Janet llamó a todos a la mesa, y la mesa, lo sabía, tenía 7 sillas. Mientras Janet llevaba el asado, Brenda hacía el trabajo silencioso que hace que la crueldad parezca logística. Se acercó y sugirió, con toda sensatez, que June podría estar más cómoda en la sala. Había un televisor allí, dijo, y una bandeja plegable. ¿Y acaso una niña no preferiría ver dibujos animados a tener que aguantar la charla de los adultos? Lo planteó como un gesto de amabilidad. Siempre lo hace. Le dije que June estaba cómoda allí mismo con su familia.
La sonrisa de Brenda se tensó. Bajó la voz y fue al grano, que nunca había tenido que ver con la comodidad. Las fotos, dijo. Después de cenar, iban a hacerse las fotos familiares, las que irían en la pared del pasillo, y mamá quería que fueran solo de los nietos. Los nietos de verdad, dijo, y luego se corrigió y no se retractó. Entendí entonces que esto no era una improvisación de Janet. Esto estaba planeado. El número de sillas, el salón, las fotos, la exclusión cuidadosa disfrazada de practicidad, todo decidido antes de que entráramos. Brenda miró hacia la cocina, hacia su madre, como la había mirado toda su vida, comprobando que había hecho bien la tarea. Esto es lo que había descubierto sobre Brenda en 3 años. No era cruel porque odiara a June. Estaba asustada. El divorcio la había dejado sin nada propio, y la aprobación de su madre, la casa de su madre, la futura herencia de su madre, era la única herencia a la que aún sentía tener derecho. Cada lugar puesto para mi hija le parecía a Brenda como un trozo arrancado de su silla. Así que contaba sillas y controlaba las fotos y lo llamaba tradición. Janet aparecía en la puerta con el asado y el cuchillo de trinchar. Miró a June, que estaba de pie a mi lado justo donde June debía estar, y la vi decidir que eso no podía ser. June, cariño, dijo, ven aquí un minuto. Roy lo vio venir antes que los demás. Había entrado desde el porche y se había sentado en su silla a la cabecera de la mesa, moviéndose con la cautela con la que se mueve desde que tiene problemas cardíacos. Vio a Janet dejar el asado y llamar a June, y algo cruzó su rostro, algo cansado y avergonzado. Janet, dijo, es solo una niña. Déjala sentarse. Era lo más que había dicho sobre el tema en 3 años. Por un segundo, pensé que podría ser el que lo rompiera. Janet ni siquiera lo miró. No te metas, Roy. Yo me encargo de la mesa. Y así lo hizo. No se metió. Tomó su tenedor, lo giró en su mano y miró el mantel. Y la pequeña valentía que había en él se replegó y se quedó en silencio. Sentí lástima por él, lo cual me molestó porque sentir lástima por Roy le había costado a mi hija 3 años de cenas frías. Era un hombre que sabía más que nadie en esa mesa, que había mantenido sus recetas surtidas y su techo a salvo de un derrumbe. Sabía que no era el sueldo de su hijo. Había visto los mismos sobres que yo. Y aún así, cuando su esposa le dijo que se sentara, se sentó porque la desaprobación de Janet era una tormenta que había aprendido a soportar durante 46 años evitando movimientos bruscos. No lo odié por eso, pero dejé de justificarlo. Hay una diferencia entre un hombre que hace el mal y un hombre que ve cómo sucede el mal y decide que su comodidad vale más que la de un niño. Al final de la noche, Roy finalmente diría lo que importaba. Pero lo diría demasiado tarde para ser valiente. Lo diría solo cuando la multitud hiciera imposible el silencio. Antes de que Janet pudiera llevarla hacia la sala, June hizo lo que había planeado durante todo el viaje. Se acercó a Greg, que acababa de entrar del porche, desenrolló su sorpresa y la alzó con ambas manos. «¡Feliz cumpleaños, papá!». La habitación se quedó en silencio. Era un dibujo de todos nosotros, al estilo de June, cabezas grandes y cuerpos pequeños, y un sol amarillo en la esquina con una sonrisa. 5 figuras en fila tomadas de la mano. Nos había etiquetado con sus cuidadosas letras de primer grado. Mamá, papá, yo, Tyler, Hannah. Estábamos de pie frente a la casa azul en Millbrook, y todos tenían la misma enorme sonrisa, incluso Tyler, que en la vida real no había sonreído desde que cumplió 12 años. Greg lo tomó como si fuera de cristal. Se arrodilló para estar a su altura y lo miró durante un largo rato, y vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Este es el mejor regalo que he recibido nunca», dijo. Y lo decía en serio. Y June resplandeció. Janet, detrás de ellos, echó un vistazo al dibujo y su boca hizo un pequeño gesto frío. «Qué bonito dibujo, cariño», dijo con la voz que usarías para hablarle a un niño desconocido que te hubiera dado un diente de león. Luego, dirigiéndose a la habitación, secamente, «Bueno, la cena se está enfriando». Quería que el momento terminara. Quería que la familia de 5 cifras desapareciera y se guardara, porque una familia de 5 con June en medio era un argumento en contra de todo aquello sobre lo que había construido su mesa. Greg enrolló el dibujo con cuidado y lo metió bajo el brazo para que no se cayera. Olvidaría que lo tenía en la mano hasta el peor momento, cuando se le cayera. Por ahora, era solo un regalo de cumpleaños de una niña a su padre, el mejor que jamás había recibido. June necesitaba ir al baño antes de cenar. Así que la llevé por el pasillo, lejos del ruido. Mientras se lavaba las manos, busqué un pañuelo en mi bolso, y el sobre de papel manila salió con él y se me resbaló de los dedos sobre el azulejo. Cayó boca arriba y se abrió, y allí estaba, bajo la luz del baño. El decreto, papel grueso, el sello del condado estampado en la esquina, la firma del juez en tinta de verdad, en el asunto de la adopción de una menor. June Walls. Padre, Gregory Walls. La palabra heredero no estaba en la página, pero yo conocía la ley que había detrás. La sencilla explicación del abogado en su sencilla oficina. La adopción definitiva convierte a la niña en una hija legal en todo el sentido. Herencia, beneficios, apellido. Todo lo que Tyler y Hannah tenían por nacimiento, June ahora lo tenía por orden judicial, y ninguna mesa en la tierra podría revocarlo. Lo recogí del suelo del baño de Janet y lo alisé contra mi muslo, como aliso todos los papeles importantes.
Y lo leí de nuevo. Más despacio. June se secaba las manos con la pequeña toalla de invitados que probablemente no estaba destinada a usarse. No vio mi cara. Bien, porque mi cara en ese espejo había dejado de ser la de una mujer que mantenía la paz. Doblé el decreto de nuevo en el sobre por un pliegue que ya me sabía de memoria. Me hice una promesa silenciosa en ese baño. De esas cosas que no se pueden retractar. Esta noche, si Janet ponía una mano encima de mi hija, este papel iba a estar sobre su mesa boca arriba delante de todos. No como un arma, sino como un hecho. Lo único en esa familia a lo que no le importaba a quién le tocaras. Deslicé el sobre de vuelta a mi bolso, donde quedó junto a la carpeta con los números de 3 años. Un hecho tras otro, y tomé la mano de June y la llevé de vuelta hacia una mesa que no la quería. Me dedico a llevar la contabilidad. Así que déjame decirte lo que me dije a mí misma en ese baño. Anota quién está presente para tus hijos. Guárdalo en un lugar tranquilo. Puede que pases toda tu vida y nunca necesites la lista. Pero la noche que finalmente la necesites, te alegrarás de que los números estén de tu lado y no solo de tu memoria. Si alguna vez has llevado un registro así, ya lo entiendes. Sigue conmigo. Está a punto de importar. Llamaron a la cena. Todos se dirigieron al comedor, y la coreografía que Janet y Brenda habían ensayado se puso en marcha. Tyler y Hannah tomaron sus sillas asignadas. Greg fue llamado hacia la cabecera de la mesa cerca de Roy, y Brenda puso su mano suavemente sobre la espalda de June y comenzó a guiarla hacia la sala, hacia la bandeja plegable y los dibujos animados, y el cuidadosamente exiliado disfrazado como un dulce. Vamos, cariño. Tú te quedas con el sitio especial, dijo Brenda. June me miró, confundida, arrastrando los pies por la alfombra. Yo ya me estaba moviendo, pero en ese preciso instante, Greg se había metido en la cocina para sacar el pastel que yo había traído, el que tenía 8 nombres. Así que estaba de espaldas y con las manos ocupadas, y no vio a su hermana llevando a su hija hacia otra habitación. Crucé el comedor. Antes de que pudiera llegar hasta ellos, Janet se interpuso. Se puso entre June y yo con la facilidad de una mujer que había pasado toda su vida gestionando habitaciones, y puso su mano sobre el hombro de June por encima de la de Brenda, y giró a mi hija con suavidad pero con firmeza hacia el pasillo. Los niños que pertenecen a esta mesa se sentarán en ella, dijo, con un tono tan agradable como si todo el mundo pudiera oírla. June puede comer en el salón. Es más agradable para ella. Estará más cómoda. La palabra cómoda otra vez. La crueldad más amable que existe. La mesa quedó en silencio. Tyler se detuvo a mitad de la frase. Hannah miró a su abuela, luego a June, luego a su plato. Roy dejó el tenedor sobre el mantel. Sentí que toda la noche se reducía a un solo punto, como una columna de cifras que se estrecha hasta un total al final, y oí mi propia voz salir firme y clara, la voz que uso cuando los números de un cliente no cuadran. Y ya sé por qué se queda en esta mesa. Janet se giró para mirarme de frente, y su amabilidad se endureció hasta convertirse en algo que llevaba 3 años queriendo decir. Megan, deja que los niños de verdad se sienten con su padre esta noche. Es su cumpleaños. Su mano permaneció sobre el hombro de June, sujetándola, señalando hacia la puerta. June puede cenar en el salón. No hay nada de malo en ello. Simplemente no lo es. Hizo una pausa y eligió la honestidad más cruel posible. No es suya. En realidad no. Todo el mundo aquí lo sabe. Eso. No voy a fingir en mi propia mesa. Ahí estaba, dicho en voz alta delante de Tyler, Hannah, Roy y el dibujo enrollado bajo el brazo de Greg en la habitación de al lado. June se quedó paralizada bajo la mano de su abuela. No entendía todas las palabras, pero comprendía su forma, como un niño siempre entiende cuando un adulto lo hace pequeño. Brenda la observaba, cómplice, lista para llevársela. Y Janet, sintiendo que la habitación se tambaleaba, buscó su ancla, la frase en la que confiaba, el hecho que no podía ser embargado. Esta mesa es para sangre. Ya lo había oído 3 veces. Una vez en la cocina, una vez a los vecinos, ahora mi cara con mi hija inmovilizada bajo su mano. Quiero decirte que planeé lo que venía después. Que la contadora había analizado el escenario y elegido la mejor opción. No lo hice. Simplemente lo supe. Como sabes que el suelo está ahí en la oscuridad, que los años de dejarlo pasar habían terminado. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el sobre de Manila, luego la carpeta que había detrás. No alcé la voz. Nunca he ganado nada alzando la voz, pero di un paso hacia la mesa, y Janet, malinterpretándome, decidió dejar las cosas claras. Empujó a June hacia la puerta. Ocurrió rápido, como suelen ocurrir las peores cosas. June plantó sus piececitos porque no quería irse, porque todo en ella le decía que se quedara cerca de su madre. Y Janet, impaciente ahora, haciendo valer su autoridad en la mesa, la empujó. No un empujón que la lastimara, sino un empujón que decía, «Eres algo que puedo mover». Un empujón hacia la puerta principal y el frío porche que había detrás, como si mi hija fuera una corriente de aire que debía ser expulsada. June tropezó. Su mano salió disparada y se enganchó en el marco de la puerta. Y el dibujo, el que Greg había guardado bajo el brazo y olvidado, se soltó en el forcejeo y cayó al suelo entre ellos. Los 5, tomados de la mano, boca arriba sobre el suelo de madera de Janet. Nadie dijo nada.
Toda la habitación se sumió en el silencio particular de quienes acaban de presenciar cómo se cruzaba una línea y aún no saben quién hará algo al respecto. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. Tyler se levantó tan rápido que su silla raspó. Roy se incorporó a medias y volvió a sentarse. Y June, mi niña tranquila y cuidadosa, miró el dibujo en el suelo y luego me miró a mí, sin llorar aún, solo. Esperando. Como había esperado toda su corta vida que un adulto arreglara aquello que no podía nombrar. Crucé la habitación. Ese fue el segundo error que Janet cometió esa noche. El primero fue pensar que una niña de 7 años era la persona más fácil de mover en esa casa. El segundo fue pensar que yo había guardado 3 años de registros para nada. Llegué hasta mi hija y me interpuse entre ella y la puerta. Y en algún lugar detrás de mí, en el umbral de la cocina, oí el plato de pastel tocar la encimera cuando Greg finalmente se giró y vio la habitación a la que había regresado. Me arrodillé y recogí el dibujo primero. No sé por qué mi cuerpo eligió ese orden, pero fue el papel antes que nada, alisándolo como aliso todos los papeles importantes. Luego me puse de pie y cargué a June en mi cadera, aunque ya es demasiado grande para eso, y la volví a dejar detrás de mí donde la puerta no la alcanzara. Puse mi mano plana en su espalda para que la sintiera a través de su vestido verde. Firme, presente, aquí. Y me enderecé hasta ponerme de pie entre mi hija y su abuela. No grité. Quiero que te imagines lo contrario de gritar. Miré a Janet a los ojos y lo dije lo suficientemente despacio como para que todos en esa habitación captaran cada palabra. No vuelvas a ponerle las manos encima a mi hija. Janet parpadeó. No estaba acostumbrada a que le hablaran en su propia mesa con una voz que no subía ni bajaba. La gente que se rige por la temperatura no sabe qué hacer con alguien que se ha vuelto frío en lugar de caliente. Soy su abuela, comenzó. Y la interrumpí, aún en voz baja. Vas a tener que pensar muy bien en lo próximo que digas. Brenda se había apoyado contra el aparador. Tyler había rodeado la mesa para pararse cerca de June y de mí, con 12 años, furioso y sin estar del todo seguro de por qué estaba furioso. Solo que su abuela había empujado a su hermana pequeña, y eso estaba mal de una manera que su cuerpo entendió antes que sus palabras. El dibujo estaba en mi mano. El sobre estaba en mi bolso. Y 3 años de cada cazuela que había llevado a esa casa, cada receta que había cubierto en silencio, cada dibujo que había encontrado alisado en el reciclaje se sentaron en mi pecho a la vez y se convirtieron finalmente en un único y claro total. Ya no quería mantener la paz. Greg estaba parado en el umbral de la cocina con glaseado en el pulgar y las velas de cumpleaños todavía en su caja, y leyó la habitación como se lee un accidente de coche. Todo a la vez y demasiado tarde. June detrás de mí, con los ojos llorosos, el dibujo en mi mano. El brazo de su madre todavía medio levantado hacia la puerta principal, su hermana presionada contra el aparador, su padre mirando el mantel. Mi marido no es un hombre rápido. Es de los que miden 2 veces y cortan una. Así que no entró a toda prisa. Dejó el plato de pastel sobre la encimera con mucho cuidado. Como cuando te tiemblan las manos y no quieres que nadie te vea. Nunca lo había visto hacer nada tan despacio. ¿Qué pasó?, dijo, con voz apagada, como la mía. Y la tarjeta de los Hadley estaba sobre el aparador deseándole feliz cumpleaños mientras su madre decidía cuánta verdad admitir. No pasó nada, dijo Janet. Le pedí a June que comiera en el salón, y Megan armó un escándalo. La voz de Tyler se quebró al otro lado de la habitación antes de que pudiera responder. La abuela la empujó. Empujó a June contra la puerta. Un niño de 12 años dirá la verdad en una habitación llena de adultos que han acordado mentir. Que Dios lo bendiga por ello. Hannah asintió rápidamente, apoyando a su hermano. Greg miró a su hijo, a su hija, al dibujo que de repente se dio cuenta de que había dejado caer. El que June le había dado hacía 20 minutos. El mejor regalo que jamás había recibido. Ahora arrugado por el suelo. Algo se instaló en su rostro. No rabia. Algo más tranquilo y mucho más definitivo. La mirada de un hombre recalculando cada cena dominical de los últimos 3 años y llegando a un número que debería haber corrido hace mucho tiempo. Caminó alrededor de la mesa y se paró a mi lado frente a June, y dijo, «Dime exactamente qué acaba de hacer mi madre». Janet debería haberse detenido. Una mujer más sabia o menos asustada habría leído el rostro de su hijo y se habría retirado. Pero Janet había construido toda su vida sobre un solo principio. Y cuando has apostado todo a una idea, la defiendes a capa y espada porque la alternativa es admitir que los cimientos estaban podridos todo el tiempo. Así que cavó. Oh, no empieces, Gregory. Alguien en esta familia tiene que ser honesto. Esa niña no es tuya. Adoptaste a la hija de Megan. Bien. Esa fue tu decisión. Pero no nos pidas al resto que reescribamos el linaje porque tienes un corazón blando. Su voz se elevó. Tus verdaderos hijos, Tyler y Hannah, son Golshes. Algún día tendrán esta casa, esta tierra. ¿Qué queda de ella? No me quedaré aquí sentada viendo cómo se la entregas al hijo de un extraño que juega a disfrazarse en mi mesa. La palabra extraño golpeó a Greg como una bofetada. Brenda, sintiendo que su madre necesitaba refuerzos, encontró la voz. Mamá tiene razón. Greg. La sangre es la sangre. No puedes simplemente decidir. Sí decidí, dijo Greg. Silencio aún. Pero la temperatura en la habitación se había invertido. Janet estaba caliente ahora, sonrojada y subiendo.
Greg se había vuelto frío como yo. Nosotros dos de pie frente a June, irradiando el tipo de calma que asusta a la gente más que cualquier grito. Roy levantó la vista del mantel. Finalmente, su viejo rostro gris. Sabía lo que se avecinaba, o sabía que algo iba a suceder porque había visto los mismos sobres que yo, y comprendió que un ajuste de cuentas largamente postergado estaba a punto de llegar a la mesa de su esposa con el asado aún humeante. Sentí la mano de June apretando la parte de atrás de mi vestido. Sentí el sobre mi bolso. Y decidí que era hora de dejar de permitir que discutieran sobre si mi hija era real y empezar a mostrarles exactamente quién en esa habitación había estado cargando a la familia todo el tiempo. Aquí está el problema de mantener la paz durante 3 años. Les enseñas a todos a tu alrededor que la paz es gratis. No lo es. Alguien siempre está pagando por ella con dinero, en silencio, en un niño que aprende a pararse un poco más cerca de la puerta. Si alguna vez has sido el que paga en silencio para que todos los demás puedan fingir que la familia está bien, esta siguiente parte es para ti. Comentario: lo veo y sigo observando. El total está a punto de vencer. Miré a June, a su vestido verde y a sus ojos llorosos y a su terca barbilla Walsh que el tribunal había oficializado hacía 6 semanas, le gustara o no a Janet. Luego miré a Greg, y él me dedicó un leve asentimiento porque después de 3 años conocía la expresión de mi rostro. La expresión que pongo cuando los libros finalmente se van a abrir frente a todos. 3 años de dejarlo pasar terminaron en ese asentimiento. Metí la mano en mi bolso. La sala observaba mi mano como se observa a un mago. Sin saber el truco, pero sabiendo que viene uno. Saqué primero el sobre de Manila. No lo tiré con fuerza. No pronuncié un discurso. Simplemente caminé hacia la mesa, hacia el lugar vacío donde debería haber estado la silla de June, y comencé a hablar con la voz serena que uso para los clientes que han hecho un desastre y necesitan escuchar la verdad sin inmutarse. Janet, durante 3 años me he sentado en tu mesa y te he escuchado decidir quién cuenta. Lo dejé pasar porque Greg me lo pidió y porque pensé que cambiarías de opinión y porque mantengo la paz. Puse el sobre la tela. Ya no lo guardo. El amor no es sangre, Janet. Es quien está presente. Déjame mostrarte quién ha estado presente. Deslicé el primer papel y lo puse boca arriba sobre la mesa, girado para que pudiera leerlo, el sello del condado captando la luz. La sala se inclinó hacia mí. Brenda estiró el cuello. Roy se puso las gafas que colgaban de su cuello, y Janet, que acababa de terminar de anunciar a una sala llena de testigos que mi hija era una extraña jugando a disfrazarse, miró el grueso papel con la firma del juez y comenzó lentamente a comprender lo que estaba leyendo. Es una orden judicial, dije. Hace 6 semanas, frente a un juez, Greg adoptó a June. Está finalizado. Está hecho. Su nombre es June Walsh. Lo dejé allí un segundo para que el sello hiciera su trabajo. Por ley, ella es su hija, no su hijastra. Su hija. Igual que Tyler e igual que Hannah, lo que la convierte en tu nieta, Janet, y su heredera. Igualmente, su heredera con el mismo derecho a esta casa y a esta tierra que acababas de prometer a los demás. La mano de Janet fue al borde de la mesa. Eso es. No puede simplemente. Lo hicimos. Un juez lo firmó. No hay nada que discutir ni con quien discutir porque el padre de June renunció a sus derechos hace años y Greg se puso de pie en esa sala del tribunal y los tomó a propósito porque así es como se ve presentarse cuando lo pones en papel. Vi cómo el color desaparecía de su rostro por primera vez. Había pasado toda la noche, los 3 años enteros, aferrándose a una sola idea, sangre. Y ahí estaba la ley estatal diciéndole que la palabra que había convertido en arma había sido redefinida justo delante de ella. Que la niña a la que acababa de empujar hacia el porche tenía más derecho legal a esa casa que la hija a la que había estado preparando como su aliada. Tyler, leyendo por encima del hombro de Roy, sonrió. ¿Así que June es realmente nuestra hermana ahora? ¿En serio? ¿De verdad? Siempre fue tu hermana, dijo Greg. Ahora la ley está de acuerdo. Hannah se inclinó y tomó la mano de June. Y June, que no había dicho una palabra desde la puerta, miró el papel con su nombre y luego me miró a mí, y algo en su pequeño rostro se suavizó. Pero yo no había terminado. Janet había llamado a mi hija extraña y aprovechada en la misma frase. Y había un segundo papel en mi bolso, y el segundo no era sobre June en absoluto. Era sobre Janet. Y ese, dije, es solo el primer papel. Saqué la carpeta. La puse junto al decreto y la abrí en la página de resumen. La que tiene las categorías en la parte inferior izquierda y los totales en la parte inferior derecha. 3 años de mi letra y mis cálculos. Dijiste que esta tabla es para sangre. Dije. Hablemos de quién ha estado alimentando la sangre. Toqué la primera línea. La medicación para el corazón de Roy cada mes durante 2 años. Unos $500 al mes porque eso es lo que cuesta los copagos y su pensión no lo cubre. Bajé el dedo. El techo. El invierno en que se derrumbó. $6,000 pagados a plazos para que no asustara a nadie. Comestibles cuando la medicación se comió el dinero de la comida. El calentador de agua, los impuestos a la propiedad 2 veces. Pasé la página para que pudiera ver el total acumulado al final. Subrayado 2 veces como subrayo cada cifra que importa. Un poco menos de $40,000, Janet, en 3 años. Y ni un solo dólar provino del sueldo de Greg. Dejé que eso calara. Vino de mí, de la contable, de la madre del hijo del desconocido.
He estado pagando para mantener esta casa caliente todo el tiempo que has estado decidiendo que mi hija no pertenece aquí. El silencio ahora tenía peso. La boca de Brenda se había abierto. Y Roy, el Roy de rostro pálido, que se había mantenido al margen toda su vida, miró a su esposa y dijo lo que debería haber dicho años atrás, las palabras que más importaban. Janet, todo es verdad. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había visto cómo se surtían sus recetas y se arreglaba su techo con dinero que su esposa se negaba a ver. Y no había dicho nada porque decir algo significaba afrontar lo que significaba. Ahora lo decía demasiado tarde para ser valiente, justo a tiempo para ser honesto. Janet miró fijamente el total, a su marido, a la hija a la que había llamado extraña, cuya madre había estado llevando el hogar durante 3 años sin decir una palabra, y los cimientos sobre los que había construido toda su mesa se habían partido por la mitad. Janet hizo lo único que le queda a una persona cuyo argumento acaba de derrumbarse. Gritó. Ella arrebató la servilleta de su regazo y la tiró sobre la mesa. Y su voz se quebró en algo crudo y agudo que nunca le había oído en 3 años de control frío. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a traer dinero a esto, a mi casa, en el cumpleaños de mi hijo? Esto es exactamente lo que crees que puedes comprar para ser parte de la familia. ¿Crees que una chequera convierte a ese niño en sangre? Estaba de pie ahora, con ambas manos planas sobre el mantel, inclinada hacia mí, roja hasta la frente. Brenda intentó agarrarla del brazo, y Janet la apartó. Quita ese papel de mi mesa. Quítalo. Esta es mi casa. Esta es mi familia. Y yo decidiré quién se sienta en esta mesa. No me moví. No alcé la voz. Esa es la parte que quiero que escuches porque es la única parte que siempre gana. Cuanto más alto hablaba, más bajo hablaba yo hasta que la distancia entre nosotras lo fue todo. No estoy alzando la voz, Janet, dije. No necesito hacerlo. Los números ya lo hicieron. Apoyé mi mano plana sobre la carpeta. Y yo no traje dinero a esto. Tú sí. Tú lo trajiste el día que decidiste que algunos niños comerían en la mesa y otros junto a la puerta. Yo solo anoté cuánto costó. Abrió la boca y no salió nada. Hay un silencio específico que se instala en una persona que siempre ha controlado la habitación y acaba de perder el control frente a todos los que controla. Roy la miraba como si la viera tal como es por primera vez. Tyler tenía el brazo alrededor de June. Hannah lloraba en silencio. Y Greg, que había estado a mi lado durante todo el tiempo sin decir una palabra, finalmente dejó el dibujo de June sobre la mesa entre el decreto y el libro de contabilidad, lo alisó y dio un paso al frente para hablar. Greg puso su dedo sobre el dibujo, sobre las 5 figuras tomadas de la mano, sobre la palabra papá en las letras cuidadosas de June. Miró a su madre y luego a su padre, y habló con la voz baja y uniforme que le había transmitido a su hija sin que ninguno de los dos lo supiera. Empujaste a mi hija fuera de la puerta. Dejó que eso se quedara en silencio. Mi hija. Estuve sentado en una sala de audiencias hace 6 semanas y juré ser su padre por el resto de mi vida. Y esta noche, en mi propio cumpleaños en casa de mi madre, le pusiste las manos encima y la empujaste hacia el frío como si no fuera nada. Su mandíbula funcionó una vez. Así que esto es lo que pasa ahora. Vamos a salir juntos por esa puerta. Los 5, la familia en este dibujo, y el cheque se acaba esta noche. Cada dólar que ha mantenido caliente esta casa provino de la mujer a la que acabas de humillar y de la niña a la que acabas de llamar extraña. Si June no es familia, madre, entonces tampoco lo es el dinero. No puedes tenerlo todo. No puedes aprovecharte de esta familia y escupirle a la mitad al mismo tiempo. Janet se puso blanca, no pálida. Blanca, del color de alguien que ve abrirse la tierra. Roy hizo un pequeño sonido y se tapó los ojos con la mano. Brenda se sentó bruscamente en la silla que había protegido con tanto cuidado. La herencia que había estado vigilando toda la noche se reveló de repente como una casa que la esposa de su hermano había mantenido a flote en secreto. Janet extendió una mano hacia Greg, hacia el único hijo que alguna vez la había protegido de las consecuencias de sus actos. Y por primera vez en su vida, él no la tomó. «Feliz cumpleaños a mí», dijo casi con suavidad. «Lo estoy pasando con mi familia». Tomó el dibujo de la mesa y el decreto, me entregó la carpeta y se inclinó para alzar a June en brazos. Sus padres estaban sentados allí, pálidos y en silencio, el asado enfriándose entre ellos. Los 7 puestos cuidadosamente dispuestos de repente parecían exactamente lo que eran. No salimos furiosos. Salir furioso es para la gente que aún no ha ganado. Recogimos nuestras cosas como se sale de cualquier cena, solo que en silencio, con toda la sala observando. Greg cargó a June en la cadera, con la cara de ella acurrucada en su cuello. Tomé la carpeta y el sobre y los guardé en mi bolso. Un hecho tras otro. Y entonces Tyler hizo lo que recordaré por más tiempo. Se levantó de la mesa que le habían dicho toda la vida que le pertenecía por derecho, miró a su abuela y dijo, «Es nuestra hermana. Si June no puede sentarse aquí, yo tampoco quiero». Luego se acercó y tomó la mano de June, la que no estaba apretada en el cuello de la camisa de Greg. Hannah siguió a su hermano sin decir palabra, como siempre lo sigue a todas partes. Y así, los 2 nietos de verdad habían votado con los pies, y toda la estirpe de Janet había elegido al hijo del desconocido. Caminamos hacia la puerta. Los 5, la misma puerta principal por la que Janet había intentado empujar a June una hora antes. Salimos juntos, por nuestros propios pies, el aire frío del porche,
fresco y limpio después del calor de aquella habitación. Detrás de nosotros, nadie habló. Brenda no nos siguió. Roy se levantó a medias y volvió a sentarse, su último pequeño fracaso de la noche. Y Janet estaba de pie a la cabecera de su mesa perfecta con su vajilla perfecta y sus 7 servicios. El cuchillo de trinchar aún en su mano, viendo a la familia que había pasado 3 años separando entre lo real y lo irreal salir por su puerta como un todo sin clasificar. El dibujo estaba a salvo bajo el brazo de Greg. El decreto estaba en mi bolso. Y June, a mitad de camino al coche, levantó la cabeza del hombro de su padre y miró hacia la casa. No triste, simplemente terminada como me terminan. Y supe de nuevo de quién era hija. En el coche, a mitad de camino a casa por la oscura carretera rural, June finalmente habló. ¿Hice algo mal? Greg respondió antes de que yo pudiera, con los ojos fijos en la carretera y la voz áspera. No, hiciste todo bien simplemente siendo tú misma. Se quedó dormida antes de la autopista, como hacen los niños después de haber aguantado más de lo que deberían. El cheque dejó de llegar esa semana. Cerré las transferencias recurrentes que había configurado hacía 3 años. Y el dinero silencioso que había mantenido caliente Cedar Hollow se quedó silencioso para siempre. No soy una persona cruel. Independientemente de lo que Janet decidiera esa noche, el corazón de Roy sigue mal. Y no voy a castigar las arterias de un anciano por el orgullo de su esposa. Así que establecí algo nuevo. Una línea directa a la farmacia que cubre solo sus medicamentos esenciales, pagados directamente a ellos. Nada que pase por las manos de Janet ni que pague por su versión de la familia. Viene con una condición por escrito porque lo anoto todo. El día que esté dispuesta a llamar a June su nieta y decirlo de verdad, hablaremos del resto. Hasta entonces, la puerta del estudio permanece abierta de la única manera que importa, que es desde nuestro lado. Roy llamó una vez solo y dijo que lo sentía con la voz quebrada de un hombre que sabe que el perdón es un pago inicial de una deuda que no puede saldar por completo. Janet no ha llamado. Brenda tampoco. El pasillo de Cedar Hollow todavía tiene su pared de nietos, y la foto de June nunca colgará allí, y esa es su pérdida, con la que ahora tienen que vivir. No la de mi hija. Nuestro refrigerador en Millbrook todavía está cubierto de borde a borde con sus dibujos. Y la semana pasada, añadió uno nuevo pegado justo encima de la manija. 5 figuras tomadas de la mano frente a una casa azul. Lo etiquetó igual que siempre. Mamá, papá, yo, Tyler, Hannah. También empezó a firmarlos. June Walls. La sangre decide con quién estás emparentado, pero la presencia decide quién es tu familia. Y he aprendido a llevar un registro muy bueno de quién se presenta. June todavía dibuja nuestra familia con 5 personas tomadas de la mano. El 8º plato, el sobre marrón, la puerta que Janet mantuvo abierta. Al final, solo para ella. Si alguien en tu vida lleva la cuenta de quién es real, muéstrales quién se presenta en vez de eso. Comparte esto con una madre que ha tenido que mantenerse firme en una puerta. Comenta quién se presenta abajo y suscríbete. Mantendremos la puerta abierta. Mantendremos los libros. Nos vemos la próxima vez.